Buenos días a todos. Nosotras somos el Grupo J, que está conformado por Erika Gutiérrez, María Eugenia Planes y Nina Onoco. La pregunta que nos tocó fue qué factores tendría en cuenta para definir la época de plantación en el arbolado y fundamentar. Dentro de los factores que vamos a tener en cuenta para definir la época de plantación del arbolado, lo más importante y principal es la planificación de esa plantación de arbolado, con un análisis exhaustivo de la situación particular del lugar a realizar la plantación, también definir las características del sitio. Eso tiene que ver también con el espacio disponible para hacer la plantación, equivale a decir que es el espacio plantable, la ubicación geográfica en el que se vaya a desarrollar la plantación, el tipo de suelo que encontremos, que puede ser un suelo con características de una plaza, un parque o como hemos hablado, de un urbasol, un suelo de ciudad que tiene también sus características distintas. Vamos a tener en cuenta también el clima, la temperatura y las precipitaciones, la época de lluvia, el presupuesto posible para esa plantación, la operativa necesaria, las herramientas e insumos necesarios para la plantación, las características de las especies seleccionadas, tanto sean especies perennes o especies caducas, el tipo de producción del ejemplar a plantar, que puede estar a raíz desnuda, puede estar en terrón o envasado, y la posibilidad o manejo posterior y el mantenimiento que hay que realizarle a esa plantación. Uno de los temas importantes que hemos visto para estar contándoles es justamente con un caso de estudio la diversidad de las situaciones climáticas en el suelo argentino. Nuestro caso de estudio es la ciudad de Bahía Blanca, que se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Aquí, para establecer una adecuada época de plantación, se deben tener en cuenta factores como temperatura, viento y precipitaciones. Este diagrama climático se basa en 30 años de simulación de modelos meteorológicos y ofrece buenas indicaciones para estos patrones climáticos típicos de la región. Tomando en cuenta estos datos que se obtienen, se puede observar que las temperaturas más altas ocurren en simultáneo con la aparición de vientos fuertes, siempre hacia fin de primavera y principios de verano. Viento que es predominante del sector noroeste, haciendo que sea impropio este momento, verano, para plantaciones exitosas. Si además observamos como propicio el momento previo a mayores lluvias, aprovechando esta situación para el plantado, podemos observar en la gráfica que este ocurre durante el inicio del otoño y principios de primavera. Importante es este dato, dado que nos encontramos por debajo de la isoieta de 700 milímetros anuales y más precisamente en Bahía Blanca, que se encuentra en promedio dentro de los 583 milímetros anuales, y una alta tasa de evapotranspiración durante los meses de verano, que resulta entonces en una baja disponibilidad de agua para la planta. Toda plantación aquí requiere de aportes extras de agua para el desarrollo a futuro. Entendiendo entonces que durante el periodo de menor actividad del otoño, posterior a la caída de las hojas en plantas caducas, es propicio para plantar árboles menos sensibles a heladas y que para aquellos que son más sensibles a los fríos, vienen envasados en terrón, la época más propicia es el inicio de la primavera. Obtenemos entonces dos espacios de tiempo posibles durante el año para planificar una plantación exitosa, el otoño y la primavera. El caso de Bahía Blanca nos ejemplifica uno de los factores que vamos a tener en cuenta para la plantación, que es el factor climático. Los otros factores que van a influir van a ser, bueno, en la planificación total de la obra, el conocimiento de las especies en plantar, la organización de la obra de tal manera que tengamos en tiempo y forma las plantas solicitadas, la disponibilidad de mano de obra capacitada, la asignación de recursos para la logística y la asignación de recursos para garantizar el mantenimiento una vez realizada la plantación. A modo de conclusión, podemos decir entonces que los factores que determinan la época de plantación son la especie y su fenología, las ventanas climáticas derivadas de los datos anteriores, los recursos materiales de provisión y logística, la disponibilidad de dirección técnica y mano de obra capacitada y la capacidad de mantenimiento posterior.